Hermano, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. En la vida de una congregación, de hecho una congregación de Cristo, hay diversas actividades, ¿no? Y cada una de ellas tiene una trascendencia especial que debe ser asimilada por la gracia del Señor. El enfoque de esta conferencia se va a desarrollar en 3 puntos y vamos a iniciar con aspectos espirituales implicados a una asamblea donde se tratan los asuntos santos del Señor. De ahí vamos a pasar a tratar lo que concierne a lo ministerial y cerrando con aspectos técnicos que tienen que ver con el parlamentarismo que nosotros practicamos. Ahora, permítame repetir, resaltar la importancia, resaltar la trascendencia de las reuniones de asamblea donde nos reunimos para tratar los asuntos del Señor. Es sumamente importante, no es cosa secundaria para la iglesia, reviste una gran trascendencia, como todo lo que se haga para adelantar el encargo que se denomina la Gran Comisión. Y la verdad, yo creo que es así, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? Que el Padre Celestial, cuando ve que se convoca una asamblea y los miembros que tienen que ir para ver los asuntos del Señor, declinan ir por asuntos menos que medianos. Yo creo que el Padre Celestial debe estar un poco triste. Y justamente para eso enseñamos, para eso intentamos dar buen ejemplo, para que los creyentes aprendan la trascendencia, la implicancia de una asamblea para ver los asuntos del Señor. Sin más, hermanos míos, vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 1. Pero por favor, no vaya a perder Salmos. Romanos capítulo 13, versículo 1. Puesto de pie, por favor, si ya lo ubico. Romanos capítulo 13, versículo 1. La palabra del Señor dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido levantadas. Todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido levantadas. Oremos. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, porque usted ha permitido que tengamos este tiempo en el cual vamos a estudiar aspectos, Señor, que tienen que ver con el santo oficio que usted nos ha mandado, Señor. Usted sus embajadores, sus adelantados en este mundo. Gracias, papito lindo. Comprendemos de que la enseñanza que se ha confeccionado va a ser usada por usted en la persona del Espíritu Santo, Señor, para que aprendamos y recordemos, Señor, estas cosas sumamente importantes que tienen que ver con la asamblea. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por favor, tomen asiento. Hermano, todo creyente que está sembrado en la sana doctrina reconoce que toda autoridad emana del Altísimo. Ahora, y todos sabemos que Él la ejerce de 2 formas. Una directa, mediante su palabra, o a través de Él mismo, en la persona divina del Espíritu Santo, indicándonos lo que Él desea que hagamos. Indicándonos lo que Él desea que hagamos. De otro lado, hay una acción directa de ejecutar, beneficiar, castigar, premiar, según su perfecta voluntad, su justicia y su misericordia, de acuerdo al caso, ¿no? También ejerce autoridad en una forma indirecta, o digamos delegada,
que se vale de las autoridades que Él permite que se levanten para dirigir, defender, guiar una familia, una sociedad en todos sus niveles y lo mismo en cada ministerio u operación eclesial. Aclaremos, es secundario, escuche, es secundario que la mayoría de nuestros congéneres no crea esta verdad escritural. El salmo que tuvimos por lectura bíblica se enfoca en esta realidad espiritual, realidad a la cual, repito, no escapan ni siquiera las reuniones eclesiales en asamblea, sin importar la denominación técnica que le demos, extraordinaria, ordinaria o informativa. De otro lado diré que cuando hablamos escrituralmente de los que ejercen autoridad delegada, siempre en el rastro escritural hay de una orden imperativa. Por ejemplo, que honren a los padres. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, Marcos capítulo 7, versículo 10. A los ancianos y a los que tienen más experiencia de vida, a mérito de su longevidad, también se le debe dar honra. Levíticos capítulo 19, versículo 32. A toda autoridad secular. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 17. Y a nuestras autoridades eclesiales. Primera de Timoteo capítulo 15, versículo 17. Por ejemplo, no hablamos de los pastores en este momento. Si un hermano está en la puerta y él sugiere, en ese momento tiene autoridad delegada. ¿Ya? Si alguien está cocinando para un asunto del Señor, en ese momento tiene autoridad delegada. Entonces tenemos que comprender que así funciona nuestra vida eclesial. La honra, ahora en aspecto general, la honra y el honor que le damos en este mundo a las autoridades, a los que son levantados, es una sombra de lo que los nacidos de nuevo vamos a dar al que entregó la autoridad en todos los niveles. ¿Quién fue el hacedor? Y esto está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 al 11. Búsquelo, por favor. Apocalipsis capítulo 4. Entonces, ¿qué resulta, hermanos míos? Que la honra que le damos a las autoridades estamos practicando por lo que vamos a hacer con el Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Dice, estos 24 ancianos es símil de la iglesia, ¿ya? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, por favor, escúchenme. Si toda autoridad la entrega a Él, pues cuando una persona esté ejerciendo una función, le tenemos que dar el honor que corresponde. ¿Ya? Le tenemos que dar el honor que corresponde. Antes de entrar de lleno en la subdivisión propuesta, haré una penúltima acotación. Dios nunca se ha equivocado en ningún decreto que concierne a nuestra vida. Aunque no nos guste o no lo podamos comprender, digo así, pues en Él hay perfección. Así se nos declara en la Escritura. Por ejemplo, escuche, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Ahora, conocemos esto, pero sin embargo, muchas veces, o digamos algunas veces, cuando no comprendemos lo que Él hace o que Él permite que ocurra en nuestra vida, que nos damos cuenta por la lógica que a todas luces nos es perjudicial, eso nos llena de fastidio y de ahí al descontento. Y eso es algo que es natural en el ser humano. Ahora, la pregunta es, si esto ocurre
con los hechos que realiza nuestra primera autoridad, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, aquel ante el cual estamos sumamente agradecidos porque nos ha separado y no nos va a mandar al infierno, sino nos ha rescatado y nos va a llevar al cielo. La pregunta es, ¿cuánto más ocurrirá fastidio y descontento cuando una criatura ya ejerce autoridad delegada? Querámoslo o no, todo el que ejerce autoridad va a crear fastidio y molestias, ¿ya? Toda autoridad en algún momento va a crear fastidios y molestias. De ahí que los que ejercemos autoridad delegada debemos esforzarnos para ejercerla con pulcritud, procurando que quede claro que lo que hacemos y lo que ejercemos intenta emular a lo que haría el Señor Jesucristo. Pero a su vez, los que están sometidos a autoridad tienen que comprender que tienen que intentar superarse. Y que tienen que cada uno autoanalizarse. Y darse cuenta que no debe repetir y repetir y repetir y repetir patrones negativos. Porque así no se honra la autoridad. Dicho todo esto, regresemos al enfoque principal. El Altísimo nunca ha declinado su autoridad. Y a partir de estos conceptos generales, permítame delinear 3 puntos en que ha sido subdividida esta primera parte por exponer, que usted ya sabe, ¿no? Lo hemos denominado 3 aspectos espirituales en una asamblea. 3 aspectos espirituales en una asamblea. Desmenucémoslo. Primer punto, el Altísimo preside toda asamblea. El Altísimo preside toda asamblea. Salmos capítulo 82, versículo 1. Salmos capítulo 82, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermano? Dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Escúcheme. Ya dejen de buscar ustedes la propia enseñanza, si no se va a perder. Escuchen. Lo que leemos en nuestra Reina Valera dioses no implica forzosamente seres sobrenaturales superiores al ser humano. La palabra que hemos leído, dioses, en el vocablo hebreo es un plural Elohim, ¿ya? Que es en un sentido ordinario se traduce tal como hemos leído en castellano, dioses, pero también refiere a magistrados poderosos, de nivel encumbrado. Podría ser también ángeles, reyes, jueces, incluso ministros del Señor. Y el versículo cierra diciendo que entre ellos el Altísimo juzga. El Altísimo juzga. En el hebreo que ejerce chafat. O sea, que tiene plena capacidad, poder y autoridad de gobernarlos. Y esto implica que él tiene capacidad, poder y autoridad para castigarlos, para premiarlos, para defenderlos. Y en este sentido tiene que ver la causa que los que estamos denominando dioses están viendo. O sea, la actitud del gobierno del Altísimo, su chafaz, va a depender cómo estos dioses, o sea, cómo estos encumbrados ejercen la autoridad que Él les ha entregado. ¿Ya? Al respecto, el teólogo norteamericano Charles Horner, ya en la presencia del Señor en 1927, escribió así:
Los jueces terrenales son el nombramiento de Dios. Todos los magistrados actúan en su nombre y en virtud de su comisión. Ahora, si el ser humano no comprende o no quiere comprender, no interesa. No interesa que el hombre cree en Dios. Lo que interesa es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Ahora, Él está presente, por tanto, de manera invisible en cualquier asamblea y supervisa sus procedimientos. Recibe apelaciones de decisiones erróneas. Y un día Él volverá todas las causas, va a ver todas esas causas en su propio tribunal y va a revocar toda sentencia inicua ante la gran congregación de hombres y ángeles. O sea, mejor dicho, voy a explicar en castellano, ¿ya? Cuando se abran mis libros, el Señor va a ver las asambleas que yo presidí, y si Él hice algo inicuo, si cometí abuso, ¿ya? Ahí se va a revocar mi sentencia y se me va a llamar la atención. ¿Estoy siendo claro? Y lo mismo conmigo, lo mismo con todos los que ejercen autoridad. Él está presente, vuelvo a repetir, en una forma invisible en las asambleas y supervisa los procedimientos. ¡Ay! De los que ejercen autoridad y mancillan, ¿ya?, el honor de quien se las ha entregado, aunque no sepan. Aunque no sepan. Ya, fin de su comentario. Ahora, espero que para todos nosotros sea claro que toda autoridad viene de Dios, de lo alto, del Padre de las luces. Santiago capítulo 1, versículo 17. Tengamos claro que la autoridad delegada es un regalo perfecto para ejercer ayuda a la creación del Señor. ¿Ya? Ofrecer ayuda a la creación del Señor. Por eso es que todo lo que se le da un cargo es para ayudar. Como el Rey de Reyes vino a ayudar a la humanidad. No es para que se nos infle el pecho y comenzamos a decir, yo soy. ¿Ya? Ahora, los que no son creyentes y que no crean esto, eso es normal. Pero eso no implica que sea mentira. Su pésimo comportamiento como autoridad o como gobernado, aquellos que retan impropiamente a la autoridad, ¿ya?, es producto de un corazón no redimido, sumado a su ignorancia. Dios Altísimo nunca ha declinado en su autoridad final. Ya se verá cuando Él ejerza justicia divina al respecto. Aclaro, con respecto del versículo que hemos leído, ¿ya?, no fue ignorancia para los integrantes del pueblo de Israel, que en forma corporativa reconocían a Yahvé como el Padre de su pueblo. Ahora, esto está en nuestro propio discipulado, ¿ya?, en la lección 7, en nuestro propio discipulado. En este mismo Salmo 82 también es visible que esta verdad les fue revelada a ellos, los de la congregación de Israel, mediante la pluma de Asaf, porque este salmo lo escribió Asaf, les comunica lo siguiente. Leamos el versículo 6, dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. O sea, ¿es claro lo que les está diciendo? O sea, esto le está diciendo a jueces de su pueblo, ¿ya? Porque recuerden, vuelvo a repetir, en nuestro discipulado y la doctrina dice tal, que ellos corporativamente eran hijos de Dios. Y el principio de sola escritura debe hacernos asimilar que hasta el final de la historia de la humanidad esto es incólume, o sea, específicamente. Estoy afirmando que todo hijo del Altísimo, escúcheme, que todo hijo del Altísimo debe de tener sumo cuidado y reverencia cuando aprecia
los negocios de su Padre Celestial. Cuidémonos la lengua de estar rajando después que la asamblea decide algo, ¿ya? Porque usted se está metiendo con Dios. ¿Estoy siendo claro o no? Por eso que nuestras asambleas son deliberativas, todos tienen voz y voto. De ahí, hermanos míos, que tenemos que tener sumo cuidado y reverencia cuando apreciamos los negocios del Padre Celestial, pues todo es suyo y todo amerita que sea usado para su gloria, su honra y para que brille su santo nombre en cada decisión que tomemos en ese momento y cómo nos convertimos después como sus hijos ante decisiones que hemos tomado en la presencia del Padre Celestial. Porque cuando a la asamblea toma una decisión, es una autoridad que Dios le ha delegado. Y el que va en contra de los dictámenes de la asamblea, va en contra de Dios. Yo espero ser sumamente claro. Sumamente claro. Ahora, de ahí la solemnidad de una asamblea de negocios, a la cual asistimos. Cuando invocamos la presencia del Altísimo, es para que Él nos proteja. Es una forma de decirle, tuyos somos. Por tanto, respetuosamente invocamos tu santo nombre para que nos proteja, ¿ya? Pero así nos invoque su nombre en cualquier asamblea donde se ejerza autoridad. Autoridad es una autoridad delegada por Él. En cualquiera a la que asistamos, ¿ya? Escúcheme, ¿ya? Quiero ser bien claro. Así sea una reunión de APAFA, así sea una reunión en el Congreso de cualquier país, una reunión de trabajo en nuestro centro laboral. Nosotros donde vamos le representamos y sabemos esta verdad, ¿ya? Y sabemos esta verdad. Por tanto, tiene que ser visible en cualquier asamblea que asistimos nuestra catadura moral y el respeto al Dios al cual servimos. ¿Y cómo se traduce ese respeto? Escúcheme, respetando a todos los que asisten a esta asamblea. Dios no ha declinado su autoridad y en algún momento ejercerá la suya directamente, por lo que ocurre en cualquier asamblea. Por eso es que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, por favor, escúcheme, ¿ya? Escúcheme. Si usted asiste a una PAFA, ¿ya? O si usted llega a ser congresista, usted donde vaya, usted va a representar a Dios. Él mediante su omnisciencia y omnipresencia sabe todo lo que acontece en cualquier asamblea, sabe el comportamiento de cualquier hijo suyo y en algún momento cuando Él decida va a meritar dictamen. Si fuimos respetuosos a Él, ya, si fuimos respetuosos a Él, estamos respetando lo que ahí ocurre. Si somos malcriados y majaderos en cualquier tipo de asamblea, contra Él nos estamos rebelando, ¿ya? Sea que ejerzamos autoridad, sea que hacemos autoridad cuando ejercemos nuestro voto, debe ser visible que imitamos su virtuosa justicia, su delicada misericordia para los que la necesitan, pues hay un mandato claro de imitar la forma en que Él se desempeñó en este mundo. Y eso está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pregunto, ¿acaso algún bautista de buen sentir puede desconocer todo esto? Pues puede ser que no conocía, pero una vez que conoce. ¿Acaso un bautista de buen sentir podría desconocer esto? ¿Acaso será diferente en una asamblea eclesial donde acudimos a ver los santos asuntos del Señor? Mateo capítulo 18, versículo 20.
Pero no pierda Salmos, por favor. Mateo. Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. De hecho, que esto se refiere a una reunión de iglesia, ¿no? Pero de todas maneras, hermanos míos, Dios está presente y Él ve todo lo que hacemos. ¿Acaso es diferente en una asamblea la solemnidad que tenemos que darle? Lo que nos lleva al segundo punto. Él, o sea Dios, debe ser ahí honrado y servido. Debe ser honrado y servido. Salmos capítulo 82, versículo del 3 al 4. Dice la palabra del Señor. Dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. Hermanos, honrarlo y servirlo es en todo lugar y circunstancia. Por ello, por ejemplo, si algún creyente mediante el voto ciudadano llega al Congreso, su accionar no debe ir simplemente detrás de una decisión colegiada del partido que lo presentó en su lista y que lo llevó a un poder secular, porque la prioridad de ese congresista, ya, si es nacido de nuevo, es servir y honrar a Dios. Así que si, por ejemplo, todo su partido da a favor del aborto, él no puede ir con ese colegiado, porque él donde vaya sirve y honra a Dios. Por eso que no es fácil meterse en política. Por eso que no es fácil trabajar en ningún trabajo cuando uno es creyente. Por de donde yo vaya, siempre represento a Dios. ¿Ya? Imaginemos, ¿no? Y si así, nuestro comportamiento se requiere ese comportamiento en una reunión secular, ¿acaso el nivel de servidumbre que deberíamos manifestar en una reunión eclesial debería ser diferente? ¿Ah? Centrémonos ahora específicamente en una reunión de asamblea en cualquier iglesia local del Señor. Sin importar el tema que estemos tocando, tiene que tener visos de intentar llegar a decisiones. Para eso se hace una asamblea, ¿no? Pero decisiones que deben estar enfocadas en agradar a Dios. Máxime que todo asunto que tratemos está relacionado con la gran comisión. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad en una asamblea, pues no olvide que somos colaboradores y labranza de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. Busque por favor Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 18 al 19, dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por favor, escúcheme. Aquí el énfasis no está en la oración ya, sino en que lo que se decida usando una autoridad delegada será respetada y avalada por Dios. Él, como soberano supremo, repito, se reserva el derecho a juzgar a los que dan sentencia en su representación. Lo mismo en la época antediluviana de los patriarcas, lo mismo con Israel, y no tiene por qué ser diferente cuando ocurre en una asamblea en la actualidad. Él, como soberano supremo, repito, se reserva el derecho de juzgar
a los que dan sentencia o toman decisiones en su representación. Salmos 82:2 dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Lo que acabamos de leer es una advertencia a encumbrados, que Dios sí sabe que están haciendo injusticias, ¿ya? A Él no lo vamos a engañar con palabras bonitas, ¿ya? Si van a hacer una maldad, aunque parezca que todo está de acuerdo a la ley, a Él no se le engaña, ¿ya? A Él no se le engaña. Por eso, ya, hermanos míos, regresando ahora, y esta es una asamblea de santos, ¿ya? O sea, de la congregación de Israel, ¿ya? Ahora, regresando a la asamblea, lo que acabamos de leer configura en una reunión donde se está obrando indebidamente a espaldas de la moral, escúcheme ya, y de la misericordia de Dios, porque en una asamblea no solamente tiene que ser moral y cuidar el orden, se tiene que aplicar la misericordia y la bondad de Dios, ¿ya? Forzosamente. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué? ¿En qué base digo esto? ¿Es paporreta? No, es el contexto. Porque lo que vemos aquí nos sirve para apreciar las actitudes que el Altísimo desea ver en sus hijos en cualquier asamblea en que se involucren. Primero, leamos el versículo 4 en su primera parte. Dice: librad al afligido y al necesitado. Los que ejercen autoridad, o sea, la asamblea en total, debe manifestar amor en actitud de defender a los menos favorecidos. Segundo, versículo 4 en su segunda parte: librarlo de malo de los impíos. Debemos manifestar amor en hacer prevalecer la justicia que al Altísimo le agrada. Tercero, versículo 3: defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Manifestar amor procurando proteger a quien está sufriendo. Por favor, escúchenme. Los débiles, los huérfanos, los afligidos, los menesterosos, los más necesitados, deben encontrar en las decisiones de asamblea una imitación de Cristo cuando Él nos ministraba a nosotros. Él ministraba en agapao, amor, un amor especial por el Padre Celestial, que se manifiesta comportándose con cariño y respeto a cualquier criatura, pero sin transgredir la moral que a Dios le agrada. O sea, podemos disciplinar, ya, pero aplicando la misericordia. Podemos disciplinar, pero no tenemos que dañar el corazón. Y así por el estilo en cualquier decisión de asamblea. Cuando tomamos una decisión tiene que ser para ayudar, no para flagelar, ni para que la iglesia se llene de dinero, por decir. ¿Ya? Ahora, un adorador en espíritu y en verdad, que está siendo bien educado, sabe de la importancia de la asamblea, porque se está diciendo que hay una asamblea para ver los negocios del Señor. Y uno que está creciendo correctamente como adorador de espíritu y en verdad, escúcheme, ¿ya? No la rehuye, salvo motivo de fuerza mayor, pues esta es una forma activa de honrar y servir al Altísimo. Por favor, hermanos míos, todo asunto en el cual se convoca una asamblea de los santos son los asuntos del Señor que murió en la cruz para darnos libertad a nosotros del pecado y regalarnos la vida eterna. Entonces, si alguien a una asamblea no va por quítame esta paja, todavía no está comprendiendo, ¿ya?, que esté en la obligación de asistir para honrar al Padre Celestial. ¿Ya, hermano? Lo que nos lleva al tercer punto. Dios juzgará lo que sucede en una asamblea. Salmos capítulo 82, versículo 8. Dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones.
Permítame una generalización, ¿ya? Para esto sacaremos del ambiente de la enseñanza, ¿ya?, lo que sucede en nuestras asambleas de negocios para la honra y honra del Señor. Pero quiero que meditemos en esta última parte, la idea resultante. Volvamos a leerlo. Porque tú heredarás todas las naciones. Meditemos en lo siguiente. ¿Por qué va a sentenciar al lago de fuego a los humanos al final de los tiempos? La respuesta es conocida por todos nosotros, ¿no? Porque cuando el Espíritu Santo les dio convicción de pecado, rechazaron humillarse al Señor Jesucristo, ¿no? Pero esto tiene otras implicancias, pues, ¿no? Otras implicancias. Porque quien rechaza el llamado del Espíritu, cambio de rumbo de vida, ¿ya?, y ser nueva criatura, ¿ya?, no solamente va a ser condenado, sino que la implicancia es que por decisión propia está rechazando ser embajador del Señor y como tal su mayordomo, y como tal no se preocupa por las cosas del Señor. No se preocupa por las cosas del Señor. De ahí que si está en el Congreso y hay una ley que van a malograr toda la costa peruana y van a morir los animales, no le interesa si le dan su alita, ¿ya? De ahí que puede ver que se pasa en la luz y no le interesa porque pide una coima. Entonces, las personas que rechazan al Señor como su Salvador, cuando van a ejercer autoridad, de ahí que van a votar en las urnas y porque le dan una canasta con pavo, van a votar por el peor, ¿ya? Ellos están rechazando todo, hacer las cosas correctas porque han rechazado a Cristo, y a rechazar a Cristo, su posición de mayordomos es nefasta en este mundo. Y no crean que no van a ser juzgados. Y no crean que no van a ser juzgados. Salmos, capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En él habitan. No dice que solamente creyentes. Hermanos, esto tiene que ser sumamente claro, ¿ya? Todo siempre ha sido de Él y por Él, y todo le va a ser devuelto. Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Hebreos. Hebreos, capítulo 1, versículo 2. En estos prosteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él hizo todo y todo va a regresar a sus manos, ¿ya? Si el mundo no sabe de estas cosas y se comportan como soberanos con lo que tienen bajo su cargo, esto no debe suceder con un creyente, porque si bien es cierto en ellos hay ignorancia, la cuestión está en que nosotros no somos ignorantes y no debemos copiar su forma de accionar. Repito, se nos ha entregado autoridad para representarlo en este mundo. Pregunto, ¿cómo deberíamos comportarnos en cualquier asunto en el cual nos inmiscuimos con algún tipo de autoridad si todo lo que se decide es sobre la creación de Dios? La parábola de los mayordomos infieles es muy aleccionadora al respecto. Eso está no lo busque, en Mateo 21, 33 al 34. En analogía, nosotros somos sus labradores y debemos velar por sus intereses y debemos respetarlo, honrarlo, y recordemos que aunque rechazado por la mayoría de nuestros congéneres, él nunca ha dejado de ser la cabeza del ángulo, el ser más importante que le da significado a todo. Escúcheme, permita que él le dé significado a su vida, siendo usted un correcto mayordomo de Dios. Que el grueso de la humanidad no asimile su mayordomía al hacedor no nos debe llevar a engaño. Él vino una primera vez como manso cordero, pero su segunda venida va a ser para juzgar a la humanidad, a nosotros los nacidos de nuevo, en nuestro juicio,
no estará en peligro nuestra salvación, ¿ya? Pero como sus mayordomos, le vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer en nuestro tránsito por este mundo. Porque donde un creyente pone la planta del pie, está representando a Dios. El Señor va a juzgar nuestra mayordomía. 1 Corintios capítulo 9, versículo 17. Nos ha hecho recuperar la majestad primígena de ser administradores conscientes de lo creado, ¿ya? Y para esto, Él nos compró con su sangre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Su sangre derramada en la cruz. Y debe ser que nos haga recordar una verdad incuestionable. Se van a abrir nuestros libros, según de Corintios capítulo 5, versículo 10, y van a ser juzgados todos nuestros hechos. No está en juego nuestra salvación, pero digo yo, ¿no? ¿Usted es hijo? ¿Ha tenido un padre en vida? ¿A usted le gustaba ir ante su padre y reconocer que se había equivocado? ¿Y era capaz de mentirle? Pues ese día no vamos a poder mentir. Y vamos a sentir vergüenza como siente vergüenza un hijo cuando se presenta con basofia en la mano. Dios juzgará todo lo que el ser humano haga con su propiedad, con la propiedad de Dios. Preguntémonos, ¿acaso sería diferente cuando tratamos los asuntos de asamblea en una iglesia local? Hay hombres que esto no lo entienden. No lo entienden. Salmos capítulo 82, versículo 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Permítame un interrogante. Lo de esta asamblea que cantamos y tenemos el lema, Bautistas en marcha. ¿Acaso no sabemos que debemos marchar para la gloria y la honra del Señor? ¿Acaso no sabemos que somos su representante en este mundo y en cada cosa que nos involucremos, que se trate de cualquier circunstancia, todo es de Dios? ¿Todo es de Dios? Bueno, si no sabía, ahora ya sabe, ¿no? Si no sabía, ahora ya sabe. Los no creyentes, hermanos, dudan que va a llevar la justicia de Dios. De hecho, que con este pensamiento, es claro, se definen que son incrédulos. ¿Ya? El que vive haciendo daño y cree que el Señor tarda, ¿ya? Eso es manifiesto de su incredulidad. Pero nosotros, los nacidos de nuevo, podemos tener esa sensación de que Dios tarda, pero recordemos esto, ¿ya? No es ni lo uno ni lo otro, porque todos sin excepción vamos a apreciar su santo veredicto. Todos. Salmos 82, 7. Pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Ahora, ¿esto es en vida o al final de los tiempos? Este versículo en su primera parte es un recuerdo de la mortandad humana. Lo que leemos en nuestra Reina Valera 1960, moriréis, es el vocablo mut, que describe un cadáver, un difunto, un fallecido, un mortal muerto. Pero el versículo no queda ahí. En su segunda parte, ¿ya?, habla de algo que le va a ocurrir a estos encumbrados que amaron la injusticia, que pervirtieron el derecho divino. Le está dando una sentencia anticipada. O sea, en nuestra Reina Valera 1960 se escribe caeréis, es la raíz primaria nafal, que define a uno abatido, derribado, apartado, atacado, uno que fue humillado hasta la muerte, uno que cayó en ruina, uno que es talado, de hecho, por la mano del Altísimo, porque Él es un juez perfecto que ama la justicia y no aprueba ningún cohecho ni injusticia. Y ahí esto nos sirve magistralmente para asegurar, hermanos míos. Ojo que no estoy diciendo que Dios nos va a matar por hacer una injusticia, ¿ya? Porque eso lo decide Él. ¿Quién se puede atrever a decir yo estaba en el consejo de Dios? Pero eso sí, escúcheme, ¿ya? Esto nos sirve para ver, escúcheme y grábeselo, ¿ya? Que ninguna injusticia que nosotros hagamos va a ser pasada por alto.
ninguna injusticia. Por eso que cuando hagamos una injusticia, intentemos pedir perdón y hagamos metanoia. Él es un juez justo, perfecto. Salmo capítulo 33, versículo 4, Romanos capítulo 2, versículo 2. ¿Ya? No nos convertemos como dioses encumbrados. En el contexto de Salmo 82, estos encumbrados han pervertido, no se han preocupado por la justicia ni por la misericordia del Señor, y en este contexto no tienen una muerte pacífica, ¿ya? Sino que son taladrados por el poder de Dios. Ahora, pregunto, y acá sí va a ser claro, lo que él hizo en el pasado, lo puede hacer en el presente. Y si no, los esposos, ¿no?, que le mintieron al Espíritu Santo. Hermanos míos, vuelvo a repetir, Dios nos va a juzgar y Él va a decidir en qué momento nos va a bajar la mano, si es en este mundo o es cuando nuestros libros se abran. Y si nos baja la mano a los creyentes, no nos vamos a ir al infierno, ¿ya? Pero yo verdaderamente, yo siempre cochineo que quiero vivir hasta los 120 años. Pero Él me puede quitar mi vida en cualquier momento si yo abuso de mi autoridad. ¿No será lo mismo con usted, esposo, esposa, padre, hijo? Si no sabe respetar a la autoridad. Porque no se olviden que cuando Dios hace algo, va para los dos lados. Hermanos míos, comportémonos con misericordia, con justicia. Pero regresemos a la asamblea, porque no se olviden que el contexto de acá de Salmo 82 es dioses, gente importante que les interesa un pepino Dios. Primero, para terminar, el Altísimo preside toda asamblea de los santos. Salmos 82:1. Segundo, en la asamblea Él debe ser honrado y servido como a Él le agrada y no como a nosotros creemos que debería ser. Salmo 82, versículo 13 y versículo 4. Y esto prolóngalo para después, ¿ya? Lo que se decide en una asamblea es santo. ¿Ya? Ese es el momento para hablar. Ese es el momento para oponerse. Ese es el momento para dar razones. Pero después que se termina, el que ve en contra de una decisión de asamblea, escúcheme, ¿ya?, va en contra de Dios. Tercero, ni de casualidad pensemos que Dios no va a juzgar lo que sucede en una asamblea. No olvidemos que de Él no podemos esconder ni en nuestro corazón. Salmos capítulo 82, versículo 9. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Padre Santo, porque mediante Salmo 82 podemos darnos cuenta con suma claridad que una asamblea es para ejercer la autoridad de los que presiden y los que votan, Señor. Señor, apegándonos a su justicia, a su misericordia y a su bondad. Ayúdenos, papito lindo, porque usted siempre ha presidido las asambleas, Señor. Ayúdenos, Señor, para servirlo y honrarlo como a usted le agrada. Y ayúdenos, Señor, para no ir en contra de las decisiones que toma la asamblea, porque lo que atamos en este mundo, Señor, usted lo ata en el cielo. Ayúdenos a todos. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano.